arrancar. Voy a compartir la pantalla respecto de lo que es la legislación de aguas. Ahí se ve, ¿no? Sí. Sí. Bueno, en realidad esto es algunos de los conceptos que se refiere a la legislación. Cuando hablamos de legislación del agua, es la legislación para el uso o la ocupación de cursos de agua, ¿sí? En el tema, como vemos acá, están incorporados desde la Constitución Nacional, pasando por Constitución provincial. Si los interrumpo un poquitito porque justo me están llamando un llamado medio urgente, ¿no se molestan? ¿Si atiendo? No, no hay ningún problema. ¿Me disculpan un segundito? Sí. Reanudamos la grabación, ¿no? En cuanto, bueno, volviendo al tema, en relación a la legislación de agua, hay, tanto desde la Constitución Nacional indicado a la Constitución provincial, en este caso de la provincia de Buenos Aires, pero hay en todas las provincias, hasta disposiciones, porque hay un código de aguas, y disposiciones municipales que a veces en los códigos de edificación pueden estar incorporados, de acuerdo a cómo puede ser la utilización. Yo voy a hacer un repaso rápido de los conceptos para que se conozcan, para que se tengan, pero lo más importante es en qué nos afecta a nosotros la cuestión de las aguas en la ingeniería civil y en nuestra tarea profesional. Las aguas se clasifican o de dominio público, privado o aguas comunes. Esto, vuelvo a decir, son todos conceptos que yo los voy a ir pasando. Si alguno tiene alguna duda o alguna inquietud, me lo va diciendo. Tampoco es una cuestión que tengamos que hacer demasiadas disquisiciones de esto, ¿no? Simplemente es estar informado de estos temas. Pero bueno, como aguas públicas, ¿qué tenemos? Los mares territoriales, los mares interiores y ubera, bahías, ríos, los cauces de los ríos, las playas, la ribera de los ríos, los lagos, o hasta las islas formadas tanto en los mares como en el interior o distintos tipos de ríos. Las aguas privadas, lógicamente, en la legislación se está utilizando si hubiera aquellos lagos que no son navegables o que pertenecen a a un propietario, a una persona en particular, vertientes que pueden nacer y morir dentro de una misma propiedad. Eso se puede dar mucho en las zonas serranas. Si hay alguna vertiente de algún cerro que está en un campo privado, esa agua es privada. Lógicamente, las aguas de lluvia, parece una pavada, pero las aguas de lluvia que caen en el patio de nuestra casa son aguas privadas, es nuestra, una vez que cayó o la que podemos llegar a juntar. Y también las aguas surgentes cuando los terrenos son particulares. Si yo puedo llegar a tener en mi casa un agua que venga de napa subterránea y que aflore, eso es también agua privada, se considera. Y las aguas comunes, bueno, en este caso, como queda bien definido, la alta mar, donde están sometidas a un derecho internacional en la que participan todos los estados que están dentro de las Naciones Unidas. Después tenemos distintas zonas
en las que se clasifica, por ejemplo, las aguas de mar, ¿no? Vuelvo a repetir, conceptos. La primera zona, que se llama zona nerítica, que es desde la baja mar, la zona de baja marea, hasta los 200 metros de profundidad. Zona batial, que es la que está comprendida entre los 200 metros de profundidad y los 2000 metros de profundidad, y la zona abisal, que es el lecho profundo del mar, ¿no? Conceptos para conocer, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones de soberanía sobre las aguas? Se extiende hasta todo lo que se llama mar territorial, y nosotros conocemos, ¿no es cierto?, el mar territorial, que está dado hasta las 200 millas marinas, medidas desde la línea de bajamar. Más o menos este sería el concepto o la figura, ¿no? Nosotros tenemos la zona de bajamar, y ahí ya tenemos el mar territorial, lo que se llama la zona contigua, la zona económica exclusiva, de esa que muchas veces se habla cuando estamos hablando de las cuestiones, ¿vieron?, de pesca en el mar, y hasta dónde se puede, no se puede, hasta dónde se puede entrar, hasta dónde no se puede entrar, qué permisos hay que pedir, etc. Y después tenemos ya la zona de alta mar que nosotros estábamos hablando y que tienen que ver los de más de 2000 metros de profundidad del fondo marino. La plataforma submarina es justamente todo lo que está dentro de la plataforma continental y del fondo marino. Todo lo que está dentro de la zona económica exclusiva. Como bien dice acá, nosotros tenemos una plataforma submarina, muy amplia, rondando el 1.000.000 de kilómetros cuadrados, en donde tenemos derechos. Aparte de todo lo que tiene que ver con el mar, también tenemos lo que significan los cursos de agua de ríos, arroyos o los llamados torrentes, ¿no?, que se van definiendo según su caudal, según su navegabilidad, y van indicando determinadas categorías dependiendo justamente de esas condiciones. Tenemos los elementos constitutivos de un río, donde hablamos de elementos que son agua y cauce. El cauce lo forman el piso o fondo y la ribera interna. La ribera interna sería la orilla de adentro. Algo que es importante, porque muchas veces puede suceder en determinado tipo de tareas, que se nombra lo que es, o lo que se llama, el camino de sirga o de ribera. Como bien dice acá el concepto, las propiedades limítrofes con los ríos o canales están obligadas a dejar una calle o camino público de 15 metros hasta la orilla sin ninguna indemnización. Este camino ribereño se conoce como camino de sirga o de ribera. ¿Qué significa? Que si yo tengo atravesado por un curso de agua una propiedad, 15 metros a cada lado desde la orilla, yo debo permitir el tránsito por ese camino, ¿sí? Y por eso se lo llama camino de ribera. No puedo cercenar el paso. Eso es muy importante. Cuando estamos hablando de quiénes son los ríos interprovinciales, por ejemplo,
son de dominio público y pertenecen a las provincias que lo recorren. Se necesita de un tratado interprovincial. ¿Por qué? Porque no se pueden hacer en determinados tramos del curso de agua lo que se quiera con los ríos. No sé si por allí lo escucharon, lo conocen o lo tienen, pero pasa que, por ejemplo, existen a veces en algunos casos conflictos con los ríos que se utilizan para riegos, para plantaciones, que cuando atraviesan distintas provincias, depende de cómo sea el uso, y si no, al no estar regulado, por ejemplo, la provincia que está más arriba podría llegar a ser un encharcamiento y dejar que se seque el río abajo. De hecho, hay algunas situaciones que se dan, por ejemplo, en zonas cercanas a Bahía Blanca, con el río Colorado, a partir de algunas cuestiones que se han dado en la provincia de Mendoza, que es de donde nace. Entonces eso después trae problema para el riego en toda la zona que se llama Corfo. Esas son, entonces, para que eso no se produzca, obviamente tiene que haber un tratado interprovincial que hable del manejo y del uso del caudal y del agua de ese río. Como les decía, es decir, el uso de los ríos puede ser para diferentes tipos de, si son de dominio público, de diferentes usos. En este caso, vieron lo que yo les estaba diciendo del uso del agua del río Colorado para la zona del sur de la provincia de Buenos Aires, que se utiliza para riego, para plantaciones y para cultivos. En el caso de ese uso, existe todo un sistema en el que cada uno de los integrantes de ese espacio, de esa cooperativa o de esa concesión, tienen derecho a la utilización del agua para riego. Pero justamente, como dice ahí la placa, tiene que haber una concesión especial y un permiso especial de la autoridad competente para su uso. Es decir, yo no puedo hacer uso del agua del río porque a mí se me ocurra haciendo un desvío, por ejemplo, si pasara por un campo que tengo y desvío el agua y que... En el caso de las aguas subterráneas, están comprendidas dentro de los bienes públicos y se puede llegar a utilizar el agua subterránea que yo puedo tener en mi propiedad, siempre teniendo que sujetarse a la reglamentación que exista en la provincia a la que pertenece y obviamente a la legislación nacional. ¿Sí? Es decir, tampoco es que yo, por más que el agua subterránea, a partir de una perforación, la obtenga en un terreno que es mío, tampoco se puede utilizar así como así. Bueno, datos del total de las aguas del planeta, a qué pertenecen. Y algo que es importante dentro de lo que es la tarea de ingeniería, o que por allí se vincula, tiene que ver, o que tenemos que conocer. Por ejemplo, dentro de la provincia de Buenos Aires existe lo que se llama el Código de Aguas, que surge a partir de una ley, la 12.257, una ley provincial, en donde el objetivo era reglamentar, supervisar y vigilar todas las actividades y obras relativas a el estudio, captación, uso, conservación y evacuación de las aguas. Fíjense que no solamente estamos hablando acá de si yo voy a utilizar agua, si voy a hacer determinadas obras para esa captación de agua, es decir, un endicamiento, un reservorio, sino también cómo se deben o qué requisitos hay que cumplir para la evacuación de esas aguas, es decir, cualquier tipo de canal, de obra, para que sea, por ejemplo,
evacuar un sistema de desagües pluviales, tiene que tener una reglamentación, que de hecho existe a partir de la ley, y la oficina o la administración que corresponda dará el ok a si se está haciendo de acuerdo a la reglamentación o no. ¿Sí? En este caso, esa ley, a partir de esa ley, surge lo que se llama el ADA, ¿no? Esto siempre hablando como ejemplo de la provincia de Buenos Aires. El ADA es la Autoridad del Agua. Y es la que justamente controla todo lo que establece la ley. ¿Para qué? Para que lo que se está previendo es que sea una condición importante, que si yo voy a hacer utilización del recurso hídrico de dominio público, o voy a tener que utilizar determinados espacios o sectores para poder hacer evacuación de aguas pluviales, por ejemplo, no se generen inconvenientes. Fíjense que vieron que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, cuando se genera todo las inundaciones que hubo, ¿no? en el oeste, en el suroeste, no tan lejos de aquí de Bahía Blanca, siempre se habla de distintos inconvenientes que hubo en el sistema de las encadenadas a partir de cómo se fueron derivando aguas que venían de otro lado. Eso también implica que en determinado momento sacamos el agua de un lado, la tiramos al otro, sería así, ¿no? En una forma muy burda de comentarlo, pero justamente el dejar que escurran hacia determinado lugar trajo esas consecuencias de inundación en otro lado. ¿Cuáles son las atribuciones y funciones de la autoridad del agua? Bueno, lógicamente, formular la política del agua, hacer determinados decretos que prohíban o limiten usos y constitución de derechos individuales sobre agua de dominio público, fijar periódicamente o por regiones o por categoría de uso el canon, si es que hubiera, determinar la dotación de agua, acordar a cada categoría o tipo de uso a cada región. Eso es, por ejemplo, si existen derivaciones o si, por ejemplo, como suele suceder, sigo poniendo el ejemplo de Corfo Río Colorado, cuando se hacen las derivaciones de agua, qué cantidad se pueden utilizar, cómo se va administrando por los distintos canales de riego, y justamente ahí a partir de eso se van estableciendo los cánones para el pago, ¿no? Porque existe un canon para el uso de ese tipo de agua. También que tiene la facultad de vigilar y de supervisar todas las obras que se hagan dentro de lo que son los cursos de agua. Después, bueno, dar cumplimiento a la planificación hidrológica, equilibrar y compatibilizar el desarrollo regional, bueno, todas funciones y atribuciones que tiene la autoridad del agua. ¿Y qué es lo importante? Que también la autoridad del agua lo que hace es justamente controlar, no solamente, como digo, ese uso de los recursos del agua, sino también establecer pautas y generar controles, por ejemplo, y como dice acá, por eso tiene un registro en el que hay que, cada empresa que se dedique a algunas tareas de las allí indicadas, tiene que quedar registrado y estar autorizado. Por ejemplo, las empresas que hacen perforaciones de agua, el profesional responsable de esas empresas, aquellas empresas que hacen obras hidráulicas, aquellos que hacen vertidos industriales, ¿sí? Todo esto está registrado y, lógicamente, tienen el control de que las tareas se realicen de manera razonable y de manera ordenada, de acuerdo a la legislación. Eso es algo de lo que, de alguna manera, importa e implica en la tarea profesional.
Lógicamente, si las empresas que hacen obras hidráulicas tienen que estar inscritas, esas empresas tendrán que tener un profesional de la ingeniería que sea el responsable. Y por lo tanto, ahí es donde entra la actuación profesional. ¿Cuál es la actuación profesional en este caso? Bueno, conocer para cumplimentar todos los requisitos y tareas que devengan de tener que hacer una obra que tenga que tener la autorización del ADA. Lo mismo con los vertidos industriales. ¿Hacia dónde van los vertidos industriales de cualquier empresa? Van a tener que tener un registro y esos vertidos industriales tienen que tener la autorización del ADA. Por ejemplo, les voy a dar casos que se presentan también dentro de lo que es la tarea profesional. Ante el ADA hay que presentar, por ejemplo, cómo es la evacuación de todos los desechos que se produzcan en un feedlot de un campo. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia qué sector del campo van? ¿Cómo evacúan? ¿Cómo son los canales? Si se imaginan que existe determinada intensidad. Y todo eso, ¿por qué? Porque ese vertido, que si bien nosotros entendemos que en el medio de un campo irán al campo, tiene que tener su condición de estudio, porque si no pueden estar contaminándose napas subterráneas. Y aunque parezca mentira, es una tarea que, por ejemplo, y les digo como situación que se da, acá en el Colegio de Ingenieros en Bahía presentan muchos profesionales que trabajan en este tipo de cosas y que tienen que hacer toda la tarea profesional de cómo es el vertido, hacia dónde es el vertido, ¿para qué? Para que después el ADA le dé la autorización de poder hacerlo, porque si no, no lo tienen. Y lo mismo pasa con vertidos industriales. Si yo tengo que hacer una obra de ingeniería para una industria, voy a tener que saber qué tareas o cómo tienen que ser los vertidos industriales para saber qué voy a incorporar en esa obra que tengo que hacer. Entonces, ahí es donde el conjunto de todo esto, que es teoría, que representa una legislación, involucra lo que después puede ser la tarea profesional. Y también pasa para aquellas empresas que realizan obras industriales, obras hidráulicas, ¿no? Como por ejemplo, sea obras de desagües locales, obras de tendidos de desagües pluviales. Todo tiene que tener esa autorización. Esa autorización, obviamente, va a venir a partir de determinadas pautas. Esas pautas, como ingeniero, las tengo que conocer previamente para que cuando yo hago el proyecto o estudio la tarea que tengo que hacer, no las deje de cumplir. Entonces ahí es donde el combo de tener idea o conocer la legislación y mi tarea de profesional se vincula. ¿Sí? Eso es lo importante de estas cosas, ¿no? Saber lo que existe, saber qué tengo que tener en cuenta. Así como si me pongo a poner paralelismo, cuando voy a hacer un proyecto de una obra, tengo que conocer cuáles son las condiciones del código de planeamiento del lugar donde lo voy a hacer para poder realizar el proyecto. Y que ese proyecto después sea aprobado y se pueda ejecutar. Bueno, en este caso, con la autoridad del agua y la legislación vigente, sucede exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener que justamente conseguir permisos, pedir concesiones. ¿Para qué? Para determinado tipo de cosas. Entonces, todas estas cuestiones son las que la autoridad del agua otorga y también requiere de determinadas tareas. Bien. Eso es exactamente lo que es la legislación de aguas. No es algo que sea demasiado sustancioso en un principio, pero sí justamente la idea es conocer
que por allí uno tiene que entender y saber. Ya les digo, hay determinadas tareas que aunque parezca mentira o no la tengamos presente o parezcan que no son para nosotros, se tienen que realizar justamente porque hay que pedir autorización. Esto que les digo de los feedlot es mucho más común que lo que uno parece que tuviera. Yo, de hecho, también, voy a ser sincero, hace años atrás eso no existía como tarea profesional. Y a partir de la generación de estas cosas se empiezan a tener dentro de tareas profesionales. Bien,